Bueno, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. En la sesión virtual anterior discutimos y llegamos a una conclusión acerca de las ecuaciones de Euler y la ecuación de Bernoulli. El día de hoy realizaremos nuestro primer ejercicio de Bernoulli, pero antes de realizar ese ejercicio considero importante que discutamos un par de ítems importantes respecto a la ecuación de Bernoulli. El primero, quiero que lo analicemos a través de un ejemplo típico en hidráulica. Supongan que tenemos un canal. Esto que les estoy dibujando es el perfil o la vista en perfil del canal. El canal se compone de una curva vertical convexa y un radio, llamémoslo radio 1, y de una segunda curva aquí en la parte final, una curva cóncava de radio, llamémoslo R2. Entre la curva R1 y la curva R2 tenemos una sección completamente recta con una pendiente elevada. El flujo va de izquierda a derecha de sus pantallas, entra por la parte superior y el perfil de flujo hace algo muy similar a esto. Esta es entonces nuestra lámina de agua. Quiero que discutamos entonces cómo son las líneas de corriente del flujo en la sección 1 correspondiente a la curva 1, en la sección 2 correspondiente a la curva 2, y la sección entre las dos curvas llamémosla sección 3. Las líneas de corriente en la sección 1 serían algo muy similar a lo que estoy dibujando. Serían líneas de corriente curvas. Recuerden que esas líneas de corriente son líneas que son tangentes a los vectores velocidad del flujo. En la sección 2 tendríamos líneas de corriente rectas, porque el flujo allí es recto, y tendríamos líneas de corriente paralelas. Líneas de corriente paralelas unas a otras. E igualmente en la sección 2, muy similar a la sección 1, tendríamos líneas de corriente curvas. Y aquí allá el flujo se curvea. La curva 2 es útil, ya que en este punto de la curva 2, llamémoslo punto A, podemos realizar un análisis interesante. Si la columna de fluido por encima del punto A tiene una altura HA, la pregunta que yo hago es, ¿será entonces que la presión en el punto A puede calcularse como el gamma del agua multiplicado por H? Piensen un momento en esta pregunta, repito, ¿será que la presión en el punto A, justo en este punto, puede calcularse como el gamma del agua por la altura de la columna de fluido por encima de ese punto? Piensen un par de minutos en esta pregunta, si quieren paren el video y a continuación la discutimos. Respecto a esto es importante tener en cuenta que cuando nosotros decimos que la presión del agua en el punto A es gamma por H, obviamente esto hablando en escala manométrica, es decir, suponiendo que en este punto superior la presión atmosférica es 0, en realidad lo que estamos diciendo es que la presión en el punto A equivale al peso por unidad de área de la cantidad de agua que hay por encima del punto A. Sin embargo, observen que en el punto A en realidad hay una presión adicional, es decir,
le debemos agregar al peso de esta columna de agua de altura HA una presión adicional debida a el movimiento del fluido que justo en la curva presiona el fondo del canal. Es decir, si tenemos una curva cóncava y el flujo viene en esta dirección, justo cuando choca con la curva, el flujo cambia de dirección. Es decir, el flujo viene hacia abajo y cuando choca con la curva, su dirección cambia y termina apuntando hacia arriba. ¿Qué es lo que hace que cambie de dirección? La forma del fondo del canal. Y antes de cambiar de dirección, el flujo choca con la curva justo en el punto A. Entonces, generalmente, la presión en el punto A, adicional a esta expresión, al peso del agua por encima de A, se le suma un delta P, es decir, un incremento en la presión debido al impacto que el flujo tiene justo en el punto A antes de cambiar de dirección. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en este punto donde las líneas de corriente son curvas, no podemos aplicar hidrostática de presiones únicamente. Recuerden que esta ecuación se deriva de la hidrostática de presiones y en estos puntos donde las líneas de corriente son curvas, hay necesidad de aplicar hidrostática más un delta o un incremento de la presión. Extrapolemos esta discusión o este ejemplo a la curva convexa. Si analizamos el punto B, suponiendo que la altura de la columna de fluido por encima de B es conocida e igual a HB, les hago una pregunta similar a la realizada anteriormente. ¿Será que podemos decir que la presión en B es gamma del agua por HB? Paren por favor el video un par de minutos y piensen en esta pregunta. Respecto a ella, en el punto B ocurre algo similar o un fenómeno similar a lo que ocurre en el punto A, pero contrario, es un fenómeno contrario. ¿Por qué? Miren que en el punto A el flujo choca contra el punto A por la forma de la curva, mientras que en el punto B, por la forma de la curva, el flujo no choca, sino que antes trata de alejarse del punto B. Es decir, el flujo viene y su misma inercia, debido a su velocidad, hace que el flujo trate de seguir derecho, es decir, trate de alejarse del fondo del canal. Por lo tanto, en el punto B tampoco podemos utilizar hidrostática de presiones únicamente. En realidad la presión en B se calcula como gamma del agua por HB, es decir, el peso de la columna de agua por encima del punto B, cuya altura es HB, y ya no se le suma un delta de presiones, sino que se le resta. ¿Por qué? Porque como las líneas de corriente lo que hacen es tratar de alejarse o tratar de separarse del fondo, entonces eso implica que la presión disminuye. El flujo lo que hace es como succionar el punto B. De esta manera se calcula la presión cuando las curvas son convexas. Si analizamos la sección 3, punto C, en ese punto C, miren que las líneas de corriente son rectas y aparte son paralelas entre sí y paralelas al fondo. Como son paralelas al fondo, ya no son curveadas, ¿sí? Ya no son curveadas sino rectas. Miren que las líneas de corriente en el punto C ni presionan el punto C ni tampoco lo succionan. Por lo tanto, en el punto C, que las líneas de corriente, repito, son rectas y paralelas, yo perfectamente puedo decir que la presión es gamma del agua por HC. Importante, muchas veces ustedes toman HC como esta distancia, es decir, perpendicular al fondo. Pero recuerden que en hidrostática la presión varía ¿en qué sentido? Varía en el sentido vertical. ¿Ok?
Recuerden eso, uno de los principios fundamentales de la hidrostática. Por lo tanto, HC en realidad es la altura vertical por encima del punto C, es decir, esta que estoy dibujando. Esta sería nuestra HC que debemos utilizar para calcular la presión en sí. Conclusión: donde las líneas de corriente son rectas y paralelas, sí puedo aplicar los principios de la hidrostática. Es decir, puedo calcular la presión como lo hacíamos en hidrostática, gamma por H. Tengan en cuenta entonces que la instrucción a tener en cuenta para saber si en un punto puedo aplicar hidrostática de presiones para calcular la presión en el punto es la siguiente. Cada que se hagan esta pregunta de si puede utilizar las ecuaciones de la hidrostática, a pesar de que ya estamos viendo el tema de hidrodinámica, es decir, fluidos y en movimiento, realicen el siguiente análisis. Entonces, durante el ejercicio, yo me pregunto, ¿será que en este punto, llamémoslo punto A, yo puedo aplicar las ecuaciones de la hidrostática de presiones? Entonces, la respuesta a esa pregunta es la siguiente. Dibujen las líneas de corriente alrededor del punto en el cual se están haciendo la pregunta. Es decir, las líneas del flujo como tal. ¿Cuál sería la dirección y el sentido del flujo alrededor de ese punto? Primero respóndanse. ¿Esas líneas de corriente son rectas y paralelas? Sí. Entonces puede que sí pueda utilizar las ecuaciones. Si las líneas de corriente no son rectas y paralelas, entonces definitivamente no puedo utilizar las ecuaciones de la hidrostática. Y segundo, tracen una línea perpendicular a esas líneas de corriente rectas y paralelas. Una línea o una sección que sea perpendicular a todas las líneas de corriente. Si yo conozco la magnitud de esa línea, la voy a llamar en este caso HA, yo puedo perfectamente decir que la presión en A es gamma del agua o gamma del fluido que estén analizando por HA. Siendo HA, repito, la magnitud de la línea perpendicular a las líneas de corriente rectas y paralelas. Entonces hagamos un repaso de este concepto que es importante. La pregunta es, ¿puedo usar ecuaciones de la hidrostática a pesar de que dentro de este tubo el fluido está en movimiento? Entonces, la respuesta es sí, si alrededor del punto de interés las líneas de corriente son rectas y paralelas. Si la respuesta es sí, debo dibujar una línea o una sección perpendicular a esas líneas de corriente rectas y paralelas y aplicar la ecuación de la hidrostática con base en la magnitud de esa línea. Pero si las líneas de corriente no son rectas y paralelas, entonces la respuesta a esta pregunta es no. Ejemplos de esto: las dos curvas, cóncava y convexa respectivamente, que analizamos previamente. A continuación vamos a hacer entonces un ejemplo práctico, un ejemplo corto, sencillo, que nos va a poder permitir poner en práctica esto que acabamos de discutir. El ejercicio tiene por figura esta y dice lo siguiente: la velocidad del flujo por una tubería de 1 metro de diámetro. Esta es la tubería, tiene 1 metro de diámetro. La tubería es horizontal y la velocidad es 2 metros por segundo.
Miren el vector velocidad de izquierda a derecha de sus pantallas. Calcule la constante de Bernoulli en el eje y en las paredes de la tubería. Es decir, nos piden la constante de Bernoulli justo aquí en todo el eje central de la tubería, llamémoslo punto A, eje central de la tubería, repito, y en las paredes de la tubería, justo aquí, llamémoslo punto B. La figura nos muestra que conectado a la tubería hay un piezómetro y dentro de ese piezómetro el flujo alcanza una altura de 0.5 metros respecto a la pared superior del tubo. Recuerden entonces que la constante de Bernoulli H mayúscula es la suma de las tres cabezas que conocemos: cabeza potencial, cabeza cinética y cabeza de presión. El ejercicio nos está pidiendo la constante de Bernoulli en el punto A y en el punto B. La constante de Bernoulli en el punto A sería igual entonces a Z en el punto A. Siempre que yo voy a realizar un ejercicio aplicando Bernoulli, para poder determinar mis zetas, tengo que definir un datum. ¿Dónde pongo el datum? Donde ustedes quieran, muchachos. Por ejemplo, en este ejercicio, ustedes podrían ponerlo que coincidiese con la parte o con el muro bajo de la tubería, o por ejemplo que el datum fuese el mismo eje central de la tubería. Para resolver el ejercicio, yo voy a suponer que mi datum es el eje central de la tubería, mi datum o nivel de referencia. Por lo tanto, la altura Z del punto A respecto al datum es 0 metros. La velocidad en el punto A es conocida, 2 metros por segundo. Trabajemos con una gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, más la presión en A sobre gamma. La pregunta aquí es entonces, ¿cuánto es la presión en A? Para responderla necesito responderme la pregunta adicional si en el punto A yo puedo utilizar ecuaciones de la hidrostática de presiones. Entonces recuerden, lo primero que debemos hacer es dibujar las líneas de corriente. Alrededor de A, ¿cómo son las líneas de corriente? Efectivamente, son rectas y paralelas. Entonces sí puedo aplicar hidrostática de presiones. ¿Dónde puedo utilizar hidrostática de presiones? En una sección perpendicular a esas líneas de corriente. Entonces una sección que pase por A y que sea perpendicular a esas líneas de corriente sería esta que les acabo de dibujar. A través de esa sección puedo aplicar hidrostática de presiones. ¿Cuánto sería la presión en el punto A entonces? Yo sé que aquí arriba, que estamos expuestos a la atmósfera, en escala manométrica la presión es 0. Como vamos bajando sumo el gamma del fluido, que es agua, por la distancia vertical entre este punto y el punto A. Aquí llevamos 0.5 metros y desde este punto B hasta el punto A tenemos el radio de la tubería, que es 0.5. 0.5 más 0.5 da 1 metro. Entonces la presión en el punto A sería gamma del fluido, que es agua, por 1 metro dividido gamma, el fluido es agua, gamma del agua se va con gamma del agua y nos queda entonces que la constante de Bernoulli en el punto A es igual a 2 al cuadrado es 4 dividido 2 sobre la gravedad más 1. Ustedes pueden reemplazar la gravedad de 9.81 en la calculadora y decir cuánto es exactamente en valores numéricos este resultado. Recuerden que las unidades
de estas cabezas siempre se dan en metros. Si realizamos el mismo análisis, pero para el punto B, tendríamos que la constante de Bernoulli en el punto B sería z en el punto B, la altura del punto B respecto al datum es igual al radio de la tubería, 0.5 metros. La velocidad en el punto B, pilas. Supuestamente en las paredes de la tubería la velocidad es 0. Pero, ¿qué tal si yo les digo que en este flujo pueden asumir, o que en este ejemplo pueden asumir flujo unidimensional? Recuerden que en flujo unidimensional se trabaja con velocidades medias y el concepto de la velocidad media nos dice que la velocidad en todos los puntos de una sección transversal es exactamente la misma. Ello quiere decir que esa velocidad de 2 metros por segundo se repite o se replica en todos los puntos de la sección transversal de la tubería. Entonces, si en el eje la velocidad es 2, en las paredes la velocidad es 2 también. 2 metros por segundo al cuadrado sobre 2G más la presión en el punto B. Si la presión aquí arriba es 0, la presión en el punto B sería gamma del agua por 0.5 dividido gamma del agua permítanme borrar aquí para poner el resultado. Nos queda entonces que gamma del agua se va con gamma del agua, 0.5 más 0.5 da 1 metro, por lo tanto la constante en B sería igual a 2 al cuadrado 4 dividido 2 queda 2 sobre la gravedad más 0.5 más 0.5, 1. Conclusión, la constante de Bernoulli en el punto A y B es exactamente la misma. Ello se cumple únicamente si trabajamos con flujo unidimensional. Hemos sacado entonces dos conclusiones importantes hasta ahora en esta sesión virtual. La primera, ¿cuándo puedo usar ecuaciones de la hidrostática? Cuya respuesta fue cuando tengo líneas de corriente rectas y paralelas. Y la segunda, la constante de Bernoulli es la misma en todos los puntos de la sección transversal si y solo si el flujo es unidimensional, es decir, si trabajamos con velocidades medias. Ojalá noten esas dos conclusiones en sus notas si siguen tomando nota. A continuación realizaremos entonces nuestro primer ejercicio correspondiente a la ecuación de Bernoulli. En este ejercicio tenemos entonces a su izquierda un tanque de agua el cual está alimentando de fluido esta red de tuberías. Esta red de tuberías tiene 1, 2, 3, 4 codos en toda su longitud, codos que son implementos que permiten el cambio de dirección en las tuberías, y justo aquí en la salida tiene una reducción en el diámetro. Miren que el diámetro de la tubería, más gordita o más gruesa, es de 300 milímetros, es decir, toda esta región, de aquí hasta aquí, 300 milímetros. Justo en este punto hay una garganta o una reducción. Este tramito de tubería tiene un diámetro de 200 milímetros. Aquí vuelve y se amplía, sigue de 300 milímetros, y como les decía, en esta boquilla se reduce finalmente a un diámetro a la salida de 125 milímetros. Justo aquí hay un chorro libre. Siempre que les diga chorro libre estoy haciendo referencia a un chorro de fluido que sale a la atmósfera, es decir, aquí afuera tenemos el aire atmosférico. El chorro sale siguiendo una trayectoria parabólica. Aquí se pueden aplicar las ecuaciones de tiro parabólico que ustedes conocieron y estudiaron en física. Y este punto, que denominé 6, es el punto de la altura máxima de ese chorro parabólico. El ángulo que realiza esta boquilla y el chorro justo en la salida respecto a la horizontal son 30 grados.
Adicionalmente, el ejercicio nos da varias cotas. El nivel de agua en el tanque tiene una cota de 90 metros. Este tubo a la entrada 72. La parte superior de la red 87 metros. Aquí tenemos una cota en el punto 3 de 78. Esta parte baja de la tubería una cota de 59 metros. Y justo en la salida, en el punto 5, tenemos una cota de 60 metros. Estas bolitas rojas son manómetros de Burdon instalados a lo largo de la tubería, que simplemente están ahí para indicar que en esos puntos hay instrumentos de medición de la presión. Sin embargo, el ejercicio no nos dice o no nos da cuál es la medición que está tomando esos manómetros, sino que en realidad nos está pidiendo como ingenieros determinar la presión en esos puntos. El flujo obviamente va de izquierda a derecha y el ejercicio nos está pidiendo entonces realizar los siguientes cálculos. En los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nos pide determinar la presión que siente el fluido y la velocidad que lleva el flujo. Adicionalmente nos pide calcular esta altura máxima en el punto 6 y finalmente nos pide dibujar la línea de gradiente hidráulico y la línea de energía. Te repito, vamos a calcular presión y velocidad en los puntos desde el 0 hasta el 6. Vamos a calcular la altura máxima del chorro y vamos a dibujar línea de energía y línea de gradiente hidráulico. La primera pregunta que es importante respondernos es ¿qué ecuaciones puedo yo aplicar? Hasta ahora hemos estudiado la ecuación de conservación de masa y la ecuación de Bernoulli. Yo puedo aplicar esas dos ecuaciones siempre y cuando el fluido esté en movimiento. Es decir, tengo un set de dos ecuaciones, por lo tanto puedo tener máximo dos incógnitas. Siguiente. Les hago la siguiente pregunta. Si yo sé que la cota en el punto 0 son 90 metros y la cota en el punto 1 son 72 metros, quiere decir que la diferencia de cotas nos da la altura vertical que hay entre 0 y 1. 90 menos 72 son 18 metros. Es decir, yo sé que aquí en la vertical hay 18 metros. La pregunta entonces es, yo puedo afirmar que la presión en el punto 1 es gamma del agua por 18 metros. Recuerden que esto es una ecuación de la hidrostática. ¿Yo cómo sé si en un punto puedo aplicar las ecuaciones de la hidrostática? Entonces, yo dibujo las líneas de corriente, borremos este 18 metros, que era meramente indicativo, y dibujemos las líneas de corriente entre 0 y 1. Las líneas de corriente entre 0 y 1 hacen algo como esto. ¿Cómo tienen que ser las líneas de corriente para yo poder aplicar hidrostática de presiones entre dos puntos? Las líneas de corriente tienen que ser rectas y paralelas. Pregunta: ¿entre el punto 0 y entre el punto 1 las líneas de corriente son rectas y paralelas? La respuesta es no. Miren que las líneas de corriente no son para nada rectas, se curvean bastante, precisamente en este punto en el cual las líneas de corriente tienen que entrar a la tubería. Como las líneas de corriente no son rectas ni paralelas, yo no puedo aplicar hidrostática de presiones entre los puntos 0 y 1. Entonces, jamás en los ejercicios, muchachos, me vayan a calcular la presión en la tubería como el gamma del agua por la altura de agua dentro del tanque. Esto es un error muy común que ustedes cometen en los ejercicios de Bernoulli. Miren que justo lo estamos analizando y discutiendo en la sesión virtual. Entonces, por favor, no lo vayan a cometer en los ejercicios que ustedes realicen.
Para el dibujado de las líneas de energía y la línea de gradiente hidráulico, es importante que tengan en cuenta las siguientes expresiones. La cota de la línea de energía, recuerden que es la suma de las tres cabezas, o sea, la distancia desde el datum hasta la línea de energía son las tres cabezas sumadas, es decir, cabeza potencial más cabeza de presión más cabeza cinética. La cota de la línea de gradiente hidráulico se puede calcular por el contrario como la suma de la cabeza potencial más la cabeza de presión. Miren entonces que la diferencia entre la cota de la línea de energía y la cota de la línea de gradiente hidráulico es igual a la cabeza cinética. Es decir, la distancia que hay entre esta línea y esta línea debe ser exactamente igual a la cabeza cinética. Tengan en cuenta entonces estas expresiones durante el desarrollo del ejercicio. Para comenzar, es importante aclararles que los ejercicios de la ecuación de Bernoulli en realidad son ejercicios sencillos. Comparados con los ejercicios de la ecuación de conservación de masa, son ejercicios de fácil resolución y de fácil análisis. Sin embargo, generalmente el problema está en identificar los dos puntos iniciales para comenzar el ejercicio. Si esos dos puntos iniciales entre los cuales voy a aplicar Bernoulli no se identifican de forma correcta, pueden llegar a enredarse durante la resolución del mismo. Recuerden que la ecuación de Bernoulli se aplica entre dos puntos sobre una línea de corriente. Entonces sería bueno que pararan el video y pensaran entre qué puntos de todo este entramado, de todo este recorrido del fluido, puedo comenzar aplicando mi ecuación de Bernoulli. Generalmente, cuando apenas están cogiendo experiencia en este tema, arrancan con los puntos 0 y 1. Si yo aplico Bernoulli en una línea de corriente que va del punto 0 al punto 1, yo tendría cabeza de presión en 0, cabeza cinética en 0, cabeza potencial en 0, igual a la suma de las tres cabezas en el punto 1. Comencemos a analizar cada uno de los términos. ¿Cuánto es la presión en el punto 0? Si estoy trabajando en escala manométrica, como el punto 0 está expuesto a la atmósfera, la presión en el punto 0 y por lo tanto esta cabeza serán 0. ¿Cuánto es la velocidad en el punto 0? Aquí es importante aclarar lo siguiente. Generalmente en los ejercicios les pueden especificar dos cosas. El ejercicio puede ser como este, en el cual nos están diciendo que la cota del tanque en el punto 0 es una constante. Miren bien que nos están diciendo que la cota de ese punto 0 es 90 metros. Es un valor constante que no varía en el tiempo, o sea, básicamente les están diciendo que el nivel de agua en el tanque siempre es el mismo. Si el nivel de agua en el tanque siempre coincide con la cota 90, es decir, no varía, quiere decir que ese nivel no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Si no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, la velocidad del agua en ese punto será 0 también. Por lo tanto, el término cinético en el punto 0 se nos hace 0. Habrá otros ejercicios en los cuales no les den una cota constante en ese punto, sino que les pueden decir lo siguiente, chicos. Abro comillas. Asuma que el tanque es demasiado ancho. Cuando les digan eso, quiere decir que este tanque es demasiado ancho, demasiado grande, comparado con la tubería, y por lo tanto la cantidad de agua que hay en el tanque es enorme o es demasiado grande comparada con la cantidad de agua que sale por este orificio hacia el tubo.
Como la cantidad de agua dentro del tanque es tan grande, quiere decir que es muy difícil que el nivel de agua en el tanque disminuya. A pesar de que el agua está saliendo por el tubo, como dentro del tanque hay tanta agua, este nivel se mantiene aproximadamente constante. Cuando les digan eso, abro comillas, el tanque es demasiado ancho, cierro comillas, tranquilamente pueden asumir que la velocidad en el nivel de agua en el tanque es cero. Finalmente, Z sub 0 lo conocemos, 90 metros, igual a presión en el punto 1, no la conocemos y recuerden que no la pueden calcular como gama del agua por esta altura, ya discutimos por qué. Por lo tanto, es una incógnita. La velocidad del flujo en el punto 1 tampoco la conocemos, es una incógnita. Y Z1 sí es conocido, la cota en el punto 1 es 72 metros. Miren entonces bien que al aplicar Bernoulli entre los puntos 0 y 1, nos quedan dos incógnitas, P1 y B1. Conclusión, la selección de los puntos 0 y 1 como los puntos iniciales para empezar mi ejercicio no fue la adecuada. Antes de discutir cuáles serían los puntos adecuados para realizar el ejercicio, tengan en cuenta lo siguiente. Miren bien que si yo no considero, lo que voy a hacer es erróneo, o sea, voy a cometer un error para hacerles esta explicación. Si yo no considero esta cabeza cinética, si yo no considero este término, B1 al cuadrado sobre 2G, y despejo la presión en el punto 1, efectivamente P1 sería 90 menos 72, 18 metros, y paso el gamma del agua a multiplicar. Es decir, aquí estamos diciendo que la presión en el punto 1 es gamma por H. Sin embargo, esto está erróneo. ¿Por qué? Porque esto solo sería verdadero si la velocidad en el punto 1 es 0. Y la velocidad en el punto 1 no es 0. ¿Por qué? Porque el agua está recorriendo la tubería, el agua está en movimiento y el agua tiene velocidad. Esto es una aclaración extra para lo que decíamos ahorita a comienzos del video, de que en el punto 1 no podemos asumir la presión como gamma por H. Tengan eso en cuenta. A la hora de seleccionar los puntos iniciales entre los cuales voy a aplicar Bernoulli, la clave es la siguiente, chicos. Busquen los dos puntos del ejercicio donde ustedes más variables de Bernoulli conozcan. Las variables de Bernoulli son Z, presión P y velocidad. En el punto 0 conozco la Z, 90 metros, conozco la presión que es 0 y conozco la velocidad que es 0. O sea, el punto 0 está recontraseleccionado, ahí conozco absolutamente todo. ¿Por qué el punto 1 no fue una buena elección? Porque en 1 conozco Z, pero no conozco ni presión ni velocidad. ¿Cuál sería el punto adicional para acompañar a 0 nuestro primer cálculo? El punto 5, ¿por qué? Porque en el punto 5 conozco la cota o la Z, 60 metros, conozco la presión en el punto 5, miren bien que el agua sale en forma de chorro libre, es decir, aquí tenemos el aire atmosférico. Eso quiere decir que la presión en el punto 5 es 0. Esto generalmente los confunde un poco. ¿Por qué? Generalmente cuando uno abre mucho la ducha o la llave del baño y sale el agua muy rápido, generalmente cometemos el error de decir que el agua está saliendo con mucha presión. Esto es un concepto erróneo. Cuando el agua sale muy rápido por una llave, no quiere decir que esté saliendo con mucha presión. Esto está mal dicho, muchachos. Está bien que una persona que se dedique a otras profesiones lo diga, pero ustedes que son ingenieros civiles y que ya vieron mecánica de fluidos, no vuelvan a decir esto, chicos. En realidad, cuando el agua sale de la ducha, miren bien que está rodeada por el aire atmosférico, por lo tanto la presión en ese punto en escala manométrica será 0.
Por más que tú abras mucho la llave de la ducha, la presión seguirá siendo cero. En realidad el chorro no está saliendo con mucha presión, sino con mucha velocidad. Siempre la presión a la que están sometidos los chorros libres como este, será la presión atmosférica. ¿Por qué la gente se confunde y dice que el chorro sale con mucha presión? Porque cuando el chorro les cae en la mano o en el cuerpo, los golpea muy duro. ¿Qué es lo que pasa? Que si un chorro lleva mucha velocidad y choca contra una superficie, sólida, justo cuando el chorro, que lleva una velocidad alta, choca contra esa superficie, su velocidad se hace cero. ¿Por qué? Porque la superficie sólida está quieta, la velocidad de la superficie sólida es cero, y el chorro al chocar con esa superficie se estanca. Por lo tanto, la velocidad del chorro, justo en este punto de choque, justo aquí, es cero. ¿Qué pasa? El chorro venía con una velocidad alta y de un momento a otro su velocidad se volvió cero. ¿Qué pasó con esa energía cinética? No pudo haber desaparecido. Recuerden que la energía no desaparece, se transforma. En este caso, esa energía cinética se transforma en energía de presión. Esa alta velocidad que llevaba el chorro, justo en este punto de impacto, se convierte en una gran presión. Justo en este punto, si hay una presión mayor a cero, pero ocurre porque justo ahí hay un impacto con otro cuerpo. Pero siempre y cuando el chorro vaya libre sin chocarse con nada, su presión será cero, atmosférica. Apliquemos entonces Bernoulli entre 0 y 5. Recuerden, en 5 conocemos Z, 60 metros, la presión que es 0, y la única incógnita sería la velocidad del chorro en ese punto. Entonces recuerden, la Z en 0, 90 metros, P0 sobre gamma se nos va porque la presión en 0 es 0, atmosférica, y velocidad en 0 al cuadrado sobre 2g también se cancela porque la velocidad en 0 es 0. Igual a la presión en el punto 5 sobre gamma. Este término o esta cabeza de presión en el punto 5 se hace 0 porque es un chorro libre sometido a presión atmosférica, más velocidad en el punto 5 al cuadrado sobre 2g, más z en el punto 5, que repito son 60 metros. Por lo tanto, la velocidad en el punto 5 sería igual a 90 menos 60, da 30 metros por 2g, y como la velocidad 5 está elevada al cuadrado, sacamos raíz. Si reemplazan esto en una calculadora, utilizando la gravedad como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, obtienen un valor de velocidad de 24.3 metros sobre segundo. La velocidad en el punto 5, chuleada, ya la calculamos. La presión en el punto 5, chuleada, ya la conocemos. Entonces el punto 5 ya está totalmente solucionado. ¿Qué sería lo único que nos falta en el punto 5? La cota de la línea de energía y de gradiente hidráulico. La línea de energía en el punto 5, recuerden que es Z5 más P5 sobre gamma más B5 al cuadrado sobre 2G. Es la suma de las tres cabezas. Procedamos. Z5 son 60 metros. Velocidad 5 al cuadrado, 24.3 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2G
más P5 sobre gamma, y recuerden que P5 es 0. Entonces aquí nos sumamos la cabeza de presión. Si realizan este reemplazo en una calculadora, esto les va a dar exactamente 90 metros. La línea de energía la voy a dibujar con color negro. Y la línea de gradiente hidráulico con color verde. Yo, sin calcular la cota de la línea de energía en todos los demás puntos, ya de antemano sé que esa línea de energía en todos los puntos me va a dar 90 metros. Ya vamos a discutir por qué. Esto lo analizamos y lo discutimos la clase pasada. Pero retomémoslo y repasémoslo a continuación. ¿Cuánto es la cota de la línea de energía en el punto 0? En el punto 0, sumemos las tres cabezas. Z0, 90 metros. Mírenla acá. Presión en 0 sobre gamma, 0. Presión atmosférica. Velocidad en 0 al cuadrado sobre 2g, 0, porque la velocidad del nivel en 0 es 0. Entonces la cota de la línea de energía en 0 también son 90 metros. Porque el profesor sabe que entre 0 y el punto 5, en todos los puntos la línea de energía va a tener la misma cota de 90 metros. Porque recuerden que la línea de energía, al ser la suma de las tres cabezas, no puede variar de cota. ¿Qué nos dice Bernoulli? Que entre cualquier dos puntos, P sobre gamma más B al cuadrado sobre 2G más Z es igual a, si esto es en el punto 1, a la suma de esas mismas tres cabezas, pero en un punto 2. Básicamente, ¿qué nos dice Bernoulli? Que la cota de la línea de energía en el punto 1 es igual a la cota de la línea de energía en el punto 2. Es decir, que en todos los puntos, en un ejercicio de Bernoulli, la cota de la línea de energía nos va a dar exactamente lo mismo. Por eso yo la dibujé como una línea de energía horizontal. Físicamente, ¿eso cómo se interpreta? La energía total en el punto 0 es igual a la energía total en el punto 1, igual a la energía total en el punto 2, igual en el punto 3, igual en el punto 4, 5 y 6. La línea de energía o la energía total en todos los puntos es la misma. Recuerden que eso sale de que Bernoulli se aplica en fluidos y flujos ideales en los cuales no hay viscosidad, por lo tanto no hay fricción y por lo tanto no hay pérdida de energía. Si no hay pérdidas de energía, ello implica que la energía es la misma siempre y que por lo tanto la línea de energía se mantiene constante. Cuando ustedes en su curso de hidráulica vean pérdidas de energía y sí consideren la pérdida de energía que el flujo siente a medida que atraviesa la tubería, se van a dar cuenta que ya van a dibujar la línea de energía con una pendiente decreciente. ¿Por qué? Porque a medida que el flujo avanza, tiene cada vez menos energía total. Ya dibujamos entonces nuestra línea de energía. Nos falta calcular la línea de gradiente hidráulico en el punto 5. La línea de gradiente hidráulico en el punto 5, recuerden que en cualquier punto se calcula como la cabeza de presión más la cabeza potencial. Procedamos a reemplazar. La cabeza de presión en el punto 5 es 0 y la cabeza de potencial en el punto 5 es 60 metros. La cota de la línea de gradiente hidráulica en el punto 5 es 60 metros.
La línea de gradiente hidráulico la estáis dibujando con color verde. Por lo tanto, la línea de gradiente hidráulico en el punto 5 va a pasar justo por aquí, por la cota de 60 metros. Va a pasar justo por la boquilla. Ahí tengo el punto. Vamos a calcular los puntos en los demás sitios de la red y después los unimos. Antes de proseguir, en el punto 0 también podría calcular la línea de gradiente hidráulico. La presión en el punto 0 sobre gamma es 0, presión atmosférica. Más Z en el punto 0, que es 90 metros. La línea de gradiente hidráulico en 0 coincide con 90 metros. Entonces, línea de gradiente hidráulico con verde y línea de energía con negro en el punto 0 coinciden. Recuerden que ahorita antes del ejercicio yo les había dicho que la diferencia entre la línea de energía y la línea de gradiente hidráulico era la cabeza de velocidad, velocidad al cuadrado sobre 2g. La diferencia entre la línea de energía y el gradiente hidráulico en 0 es 0, ambas líneas están una encima de otra. ¿Y por qué ocurre eso? Porque efectivamente la velocidad en ese punto 0 es 0. Es decir, la diferencia entre las dos líneas viene determinada por esta velocidad que es 0. Ambas líneas están una encima de otra. A continuación, ya que conozco la velocidad en el punto 5, yo perfectamente podría definir un volumen de control entre el punto 4 y el punto 5 y aplicar la ecuación de continuidad o de conservación de masa en ese volumen de control. Ese volumen de control tendría una entrada y una salida. Aquí lo voy a dibujar más grande. Vector velocidad en la entrada sería este, en la salida sería este. Vector área en la entrada sería este. Y en la salida, siempre del volumen de control hacia afuera, sería paralelo y en el mismo sentido que el vector velocidad 5. Tenemos un volumen de control fijo, tenemos que la masa dentro del volumen de control no está cambiando. Recuerden que en Bernoulli trabajamos con velocidad media, es decir, con flujo unidimensional. Asumimos que la velocidad en una sección es la misma en todos los puntos, es decir, que si aquí en el eje tenemos velocidad 4, en todos los otros puntos de la sección tenemos la misma velocidad. Tengan eso muy presente. Siempre en Bernoulli trabajamos con velocidades medias, a menos que el ejercicio me pida lo contrario. Y aparte sabemos que la densidad es constante, no varía ni en el espacio ni en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos agua en todos los puntos del espacio tenemos la misma densidad. ¿Y por qué? En todos los puntos, si ustedes cogen un punto fijo, ¿cómo es la densidad en este punto fijo a medida que el tiempo pasa? Siempre es la misma y siempre va a haber agua y siempre tendremos una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico aproximadamente. Si yo cojo un punto aquí, siempre vamos a tener la misma densidad porque este nivel no está bajando ni subiendo. Por lo tanto, la densidad es una constante. Con base a esto, en ese volumen de control podemos aplicar la forma más sencilla de la ecuación de continuidad, es decir, densidad en 4 por velocidad en 4 por área en el punto 4 igual, aquí me faltó algo muy importante, por coseno de θ igual a densidad en el punto 5
por velocidad en 5 por área en 5 por coseno de teta en 5. Reemplacemos. Las densidades en 4 y en 5 son las mismas. Se cancela. La velocidad en el punto 4 no la conozco, es una incógnita. El área en el punto 4 la puedo conocer. Tenemos una tubería circular de diámetro 300 milímetros, cuya área sería pi por el diámetro al cuadrado. El diámetro en metros sería 0,3 dividido 4. Y coseno de teta en la entrada sería el ángulo teta entre los vectores velocidad y área, es decir, coseno de 180 grados, que es menos 1. Permítanme hacer aquí una corrección importante, discúlpenme, aquí cometí un error importante. La ecuación de conservación de masa en su forma original es así: los dos términos sumados y al lado derecho igualado a 0. Más velocidad en el punto 5, que ya la calculé previamente, 24.3 metros sobre segundo, por el área en 5, también la puedo calcular, pi por el diámetro en 5, que es 125 milímetros, 0,125 metros, al cuadrado, sobre 4, por coseno de teta, que en el punto 5 es el ángulo teta entre estos dos vectores, ese ángulo es 0, y coseno de 0, 1, igual a 0. Miren bien que en esta ecuación de conservación de masa, la única incógnita sería la velocidad en 4. Si ustedes reemplazan todo esto en una calculadora y despejan, obtienen que la velocidad en 4 es 4.22 metros sobre segundo. Esta que acabamos de realizar es una forma analítica más compleja de realizar el cálculo de la velocidad en el punto 4. Sin embargo, hay formas más sencillas de realizarlo. Tengan en cuenta que al aplicar esta ecuación de conservación de masa, la velocidad nos dio 4.22 metros por segundo. A continuación, una forma más sencilla de realizar el mismo cálculo sería la forma que yo les recomendaría en sus ejercicios posteriores de Bernoulli. Si ya conocemos la velocidad en el punto 5 y la multiplicamos por el área en 5, estaríamos obteniendo el caudal. De modo tal que ese caudal se puede calcular como 24.3 metros sobre segundo, que es la velocidad en 5, por el área en 5, que es pi, por el diámetro en 5.125 metros al cuadrado, sobre 4. Y aquí obtendríamos que el caudal es aproximadamente 0.298 metros cúbicos sobre segundo. Si el caudal, es decir, la cantidad de agua que sale por 5, es 0.298 metros cúbicos por segundo, ¿cuánta agua está pasando por 4? ¿Cuánta agua pasa por 3? ¿Cuánta por 2 y cuánta por 1? Como únicamente es una sola tubería, todo el agua que pasa por 1 tiene que ser igual a la cantidad de agua que pasa por 2, que es la misma cantidad de agua que pasa por 3, que es la misma que pasa por 4 y que finalmente sale por 5. No puede aparecer agua mágicamente ni desaparecer agua mágicamente. Por lo tanto, el caudal es el mismo en toda la red. Lo que entra es igual a lo que sale. Si el caudal en 5 es este, y el caudal en 4 también es ese, y yo sé que el caudal en 4 es igual a la velocidad en 4 por el área en 4,
yo podría despejar mucho más fácilmente la velocidad en 4 de esta expresión, como el caudal 0.298 metros cúbicos sobre segundo dividido el área, que en la sección 4 es pi por 0.3 metros, 300 milímetros al cuadrado, sobre 4. Y aquí obtengo exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido previamente con la ecuación de conservación de masa. Una velocidad de 4.22 metros sobre segundo. Considero que esta es una forma más fácil, más analítica, más física de realizar el cálculo. Inclusive, ya podrían determinar las velocidades en 3, 2 y 1. La velocidad en 3 sería igual al caudal en 3, que también es .298, dividido el área en 3, que también tiene un diámetro de 300 milímetros. Entonces también sería 4.22 metros sobre segundo. En el punto 1 tenemos el mismo caudal y el mismo diámetro, entonces también tendríamos una velocidad de 4.22 metros sobre segundo. El único punto en el que cambiaría la velocidad sería en el punto 2, y la calcularíamos como el caudal 0.298, recuerden que es el mismo en toda la red, dividido el área en 2, que ya es con un diámetro de 200 milímetros, 0.2 metros al cuadrado sobre 4. De aquí tendríamos, reemplazando en una calculadora, que la velocidad en 2 sería 9.5 metros sobre segundo. Ya que conocemos las velocidades en todos los puntos, nos faltaría conocer las presiones. En el punto 4 ya conocemos la velocidad, determinemos entonces la presión. Para conocer la presión en el punto 4 pueden aplicar un Bernoulli en una línea de corriente que vaya del punto 0 al punto 4. ¿Qué obtendríamos? Recuerden que la constante de Bernoulli en el punto 0 siempre nos da 90 metros. Y en el punto 4 tendríamos P4, que es nuestra incógnita, dividido el gamma del agua, más la velocidad en el punto 4, que ya la habíamos determinado, 4.22 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2g, más Z4, que son 59 metros. De esta expresión podemos despejar P4 sobre gamma, que nos da exactamente 30,09 metros, y también podemos despejar la presión en 4, nos da alrededor de 295.206 pascales. Ya en el punto 4 tenemos entonces la presión y la velocidad. ¿Qué nos falta? Las cotas de la línea de energía y la cota de gradiente hidráulico. La línea de energía en el punto 4 ya sabemos que es 90 metros, lo discutimos desde el principio, pero verifiquémoslo. Entonces recuerden que sería Z4, 59 metros, más la cabeza de presión P4 sobre gamma, 30,09 metros, más velocidad 4 al cuadrado sobre 2g. Si ustedes reemplazan estos tres términos en una calculadora, obtienen que eso da 90 metros. Recuerden, la línea de energía es Z más P4 sobre gamma más velocidad al cuadrado sobre 2g. Son la suma de las tres cabezas.
Ya la línea de energía por 4 la dibujamos, procedamos a calcular la línea de gradiente hidráulico. La línea de gradiente hidráulico en el punto 4, recuerden que es la suma de dos cabezas, Z más P sobre gamma. Z en el punto 4 son 59 metros, más P4 sobre gamma, que son 30,09 metros. Al realizar esta suma nos da 89,09 metros. Les voy a anotar aquí los términos. Z4 más P4 sobre gamma. Por lo tanto, la cota de la línea de gradiente hidráulico en el punto 4 serán 89,09 metros. Permítanme borrar ese 87 metros. Podemos agregarlo aquí. Y en el punto 4 tendríamos una cota aproximadamente en este punto igual a 89,09 metros. ¿Qué pasa entre el punto 4 y el punto 5 con la línea de gradiente hidráulico? Entonces, justo aquí cometen algunos errores. Discutamos a continuación qué errores se cometen. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, lo siguiente es un ejemplo totalmente aparte de la gráfica del ejercicio que estamos resolviendo. Supongan que tienen una tubería como esta y que ustedes aplican Bernoulli entre el punto 1 de la tubería y el punto 2 de la tubería, en el cual el flujo va de 1 hacia 2. ¿Qué tenemos entonces? Que P1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2G más Z1 es igual a P2 sobre gamma más B2 al cuadrado sobre 2G más Z2. El caudal que entra por 1 tiene que ser exactamente igual al caudal que entra por 2. Y si la tubería tiene un diámetro constante, es decir, si el diámetro en el punto 1 es igualito al diámetro en el punto 2, caudal sobre área 1, que me da velocidad 1, nos daría exactamente lo mismo que caudal sobre área 2, que es la velocidad 2. Por lo tanto, este término y este término se cancelan. Básicamente lo que estamos diciendo es que B1 y B2 son iguales. Conclusión: P1 sobre gamma más Z1, que miren bien que es la cota de la línea de gradiente hidráulico en 1, es igual a P2 sobre gamma más Z2, que es la cota de la línea de gradiente hidráulico en 2. Conclusión: en tuberías de diámetro constante, la línea de gradiente hidráulico es constante. Es decir, la cota de la línea de gradiente hidráulico en todos los puntos es la misma. ¿Qué implicación tiene eso? Pues, que si en el punto 4 la cota de la línea de gradiente hidráulico es 89,09 metros, ¿cuánto será la cota de la línea de gradiente hidráulico en 3? En 3 tenemos el mismo diámetro, entonces tendríamos la misma cota de la línea de gradiente hidráulico. Justo hasta este punto, la línea de gradiente hidráulico es horizontal. ¿Por qué hasta este punto? Porque miren bien que aquí ya comienza a haber una reducción del diámetro. Aquí el diámetro es menor y aquí hay una ampliación del diámetro. Es decir, en la parte interna de esta zona o de esta garganta, la línea de gradiente hidráulico cambia porque ya el diámetro no es el mismo. Sin embargo, en toda esta zona inicial el diámetro es el mismo,
que entre los puntos 3 y 4. Por lo tanto, en esta zona, permítanme borrar este 200 milímetros, dámoslo aquí abajo, 200 milímetros. En toda esta zona, la cota de la línea de gradiente hidráulico es la misma. En toda la tubería de diámetro 300 milímetros. ¿Qué pasa? Entre el punto 4 y la boquilla de salida, en este pequeño pedacito de aquí, el diámetro sigue siendo 300 milímetros. Es decir, justo hasta este punto, la línea de gradiente hidráulico tiene una cota de 89,09 metros. Por lo tanto, yo la voy a dibujar horizontal justo hasta ahí. Sin embargo, desde aquí hacia aguas abajo o hacia la derecha, el diámetro comienza a reducirse desde 300 milímetros en este punto hasta 125 milímetros en este punto. Por lo tanto, la línea de gradiente hidráulico también va reduciendo. ¿Qué pasa entre este punto y el punto 5? La línea de gradiente hidráulico cae. Recuerden que previamente en el video habíamos calculado la línea de gradiente hidráulico en 5 y nos había dado 60 metros. Entonces, miren bien, repito, línea de gradiente hidráulico horizontal y justo aquí la línea de gradiente hidráulico cae hasta coincidir con la cota de 60 metros del punto 5. Si analizamos cualquier punto del chorro libre, analicemos varios puntos. Comencemos por este, lo voy a llamar punto A. La línea de gradiente hidráulico en el punto A sería igual a ZA más PA sobre gamma. Pero ¿cuánto es PA sobre gamma? Como el punto A hace parte del chorro libre que está sometido a presión atmosférica, en escala manométrica esa presión es 0, pues la línea de gradiente hidráulico en A sería la misma altura del chorro en ese punto, es decir, ZA. Si yo analizo otro punto B, la línea de gradiente hidráulico en B sería ZB más PB sobre gamma, pero PB también es 0, está sometido a presión atmosférica. Entonces miren que para cualquier punto en el chorro libre, la cota de la línea de gradiente hidráulico coincide con la altura del chorro. Por lo tanto, en el chorro libre, yo voy a pegar la línea de gradiente hidráulico y hacerla coincidir con la ubicación del chorro. Siempre que trabajen con chorros libres sometidos a presión atmosférica, pueden hacer coincidir la línea de gradiente hidráulico con la geometría del chorro. Continuemos con los cálculos de nuestro ejercicio. En el punto 4 ya habíamos calculado la presión y la velocidad. Procedamos a calcular la presión y la velocidad en el punto 3. La velocidad en 3, 4.22 metros sobre segundo. La habíamos calculado previamente en el video. Por lo tanto, si yo aplico Bernoulli de 0 a 3, ¿qué obtendría? Constante de Bernoulli en 0, 90 metros. Y en el punto 3 tendríamos Z3 más P3 sobre gamma más B3 al cuadrado sobre 2. Z3 son 78 metros, es un dato del ejercicio. La velocidad en el punto 3 calculada previamente, 4.22 metros sobre segundo. Y la presión en 3 sobre gamma es nuestra incógnita. Si despejan o reemplazan todos los valores en una calculadora, obtienen que P3 sobre gamma es igual a 11.09 metros. Y pasando el gamma a multiplicar, tendríamos que la presión en el punto 3
es igual a 108.815.8 pascales. Ya tenemos entonces la presión y la velocidad en el punto 3. Verifiquen ustedes porfa en sus casas la línea de energía en el punto 3, es decir, sumen Z3 más P3 sobre gamma más velocidad en 3 al cuadrado sobre 2G, y esto les debería dar los 90 metros de la línea de energía. Y verifiquen también la cota de la línea de gradiente hidráulico en 3, que es la suma de la cabeza potencial más la suma de la cabeza de presión. Verifiquen la suma de estas dos cosas, Z3 78 metros, más P3 sobre gamma 11,09, y verán que efectivamente la cota de la línea de gradiente hidráulico en 3 y en 4 es la misma, e igual a 89,09 metros. Las preguntas frecuentes de los estudiantes son si pueden aplicar Bernoulli entre otros puntos. Por ejemplo, para despejar la presión en 3 aplicamos Bernoulli entre 0 y 3. Muchos me preguntan, profe, ¿puedo aplicar Bernoulli entre 3 y 4? ¿O entre 3 y 5? Claro que sí. Si quieren hagan el ensayo y verán que la presión en 3 aplicando Bernoulli entre 3 y 5 da exactamente lo mismo que despejar la presión en 3 de aplicar Bernoulli entre 0 y 3. Entonces ustedes son libres de escoger entre qué puntos aplican Bernoulli. Mi recomendación es hacerlo entre los puntos más sencillos. En el punto 1 ya conocemos la velocidad, la calculamos previamente, nos faltaría hallar la presión. Este punto les queda de tarea para que lo hagan en sus casas. Les digo cuánto da la respuesta. La presión en ese punto 1 les debe dar igual a 167.675.8 pascales. Repito, 167.675.8 pascales. Realicen ustedes sus cálculos de Bernoulli hasta llegar a este valor de la presión. ¿Qué punto nos falta? Nos falta el punto 2 entonces. Si yo aplico Bernoulli entre 0 y 2, puedo despejar la presión en 2. ¿Qué tenemos entonces? En el punto 0, la constante de Bernoulli son 90 metros. Igual a la presión en 2 sobre gamma, que es nuestra incógnita, más Z2, que son 87 metros, la cota de ese punto, más velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2G. La velocidad en el punto 2 la habíamos calculado previamente, 9.5 metros sobre segundo. Supongan que previamente no hubiesen calculado la velocidad en el punto 2 como caudal sobre área. Supongan que este cálculo no lo hubiéramos hecho. Ustedes perfectamente pueden reemplazar eso en Bernoulli. Es decir, en este tercer término, en el término de la energía cinética, en lugar de poner velocidad al cuadrado sobre 2G, pueden reemplazar la velocidad por caudal sobre área. ¿Y qué obtendrían? El caudal al cuadrado dividido el área al cuadrado. Miren bien que la velocidad al cuadrado es caudal al cuadrado sobre área al cuadrado. ¿Y cuánto es el área en el punto 2? Sería pi por el diámetro en el punto 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo que teníamos ahora, es decir, caudal al cuadrado sobre 2G por el área al cuadrado es lo mismo que velocidad al cuadrado sobre 2G. Son términos equivalentes. Pueden aplicar cualquiera de los dos.
En este caso, ¿qué reemplazaríamos? El caudal lo habíamos calculado previamente. Simplemente lo reemplazan aquí. Y el diámetro en el punto 2 corresponde a estos 200 milímetros. Pi por 0.2 al cuadrado sobre 4. Si despejan la presión en el punto 2 de esta ecuación, obtendremos lo siguiente. P2 igual a menos 15.647.51 pascales. Miren bien que obtuvimos un valor de presión negativo. Primera pregunta que nos debemos hacer: ¿la presión puede ser negativa? La respuesta a eso es sí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una escala manométrica de presiones o en una escala relativa, en la cual la presión atmosférica es cero, pero recuerden que pueden haber presiones por debajo de esa atmosférica y esas presiones son negativas. Esas presiones negativas en la escala relativa, recuerden que son asociadas a succiones. Básicamente, ¿qué acabamos de demostrar o encontrar? Que en esta garganta del punto 2 se está generando una succión. Ahora respondamos, ¿por qué en esa garganta se genera esa presión negativa? Generalmente, cuando yo oigo garganta, hago referencia a una zona en la cual entramos con un gran diámetro, justo en la garganta el diámetro se reduce y posteriormente vuelve y se amplía. En ingeniería, ese accesorio es conocido como un venturi, como un tubo venturi en honor al autor o al creador que lo propuso. Y el fenómeno físico o hidráulico que ocurre es el siguiente. Vamos a analizar en este venturi o garganta los puntos 1 y 2. Suponiendo que el flujo va de izquierda a derecha, de 1 hacia 2. Si en el punto 1 la energía cinética son 100 unidades, démosle un valor numérico cualquiera, y la energía debida a la presión, es decir, P sobre gamma, son 50 unidades, tendríamos una energía o una suma de estas dos de 150 en total. Veamos qué pasa con esas dos energías cuando pasamos de 1 a 2. En el punto 2, el diámetro de la tubería se reduce, es decir, el flujo tiene que entrar por un orificio de menor área. Recuerden que cuando ello ocurre, la velocidad del flujo aumenta. Es decir, si la energía cinética en 1 era 100, entonces en el punto 2 al aumentar podría llegar a valores mayores. Supongamos que llegó hasta 120. Si la energía cinética aumenta, como Bernoulli nos dice que la energía total en 1 y en 2 deben ser iguales, entonces la energía debida a la presión debe disminuir. Si la energía total en 1 es 150, la energía de presión en el punto 2 debe ser exactamente igual a 30, para que las energías totales en ambos puntos sean iguales. ¿Cuál es la consecuencia entonces de esta garganta o venturi? Que la energía de presión o que la presión como tal disminuye. ¿Qué pasa si yo cambio este tubo del venturi por un tubo todavía más delgado? La consecuencia de ese cambio sería que la energía cinética sigue aumentando. Pongan que sube hasta 160. Y si esa energía cinética sube hasta 160, la energía de presión tiene que volverse negativa
para que la suma de las energías en el punto 2 de igual a la suma de energías en el punto 1 de igual a la suma de energías en el punto 2. Entonces, a medida que coloco tubos cada vez más pequeños, puedo llegar a producir una caída de presión con valores negativos justo en la garganta. Por eso, en el ejercicio obtuvimos una presión de succión justo allí en el Venturi. Como ingenieros, ¿qué debemos de tener cuidado en estos casos? Recuerden que cuando estudiamos las propiedades de los fluidos encontramos que si la presión en el fluido caía por debajo de la presión de vapor, que es aproximadamente menos 95.000 pascales en escala relativa o manométrica, entonces se genera un fenómeno conocido como cavitación. Este fenómeno de cavitación, recuerden que se caracteriza porque cuando la presión del fluido está por debajo de esa presión de vapor, se generan burbujas de vapor de agua, es decir, comienzan a formarse burbujitas justo aquí en el punto 2. ¿Qué pasa cuando esas burbujas de vapor vuelven a ingresar a esta tubería de gran diámetro? Miren bien que en esta sección, en esta tubería de gran diámetro, nuevamente la velocidad disminuye porque ya el flujo puede entrar por una sección de mayor área. Y si la velocidad disminuye, ¿qué pasa con la energía de presión? Para compensar la caída de la cinética, la presión aumenta. Ese aumento de presión puede generar una implosión en estas burbujas de vapor y esas implosiones pueden dañarme la tubería. Lo veíamos al principio del curso en una fotografía de lo que la cavitación podía generar en los álabes de una turbina. ¿Qué debemos verificar entonces como ingenieros? Que nunca esa presión negativa sea menor a estos menos 95.000 pascales. En este caso tenemos que la presión en 2 nos dio menos 15.647, no alcanzó a bajar por debajo de la presión de vapor, por lo tanto aquí no ocurrirá o no habrá cavitación. Esto es lo deseado, muchachos, que no haya cavitación en nuestra red. Finalmente, si dividimos esa presión en el punto 2 por el gamma del agua para hallar la cabeza de presión, obtendríamos una cabeza igual a menos 1.59 metros. Pueden realizarlo en sus calculadoras. Y con esta cabeza de presión podemos calcular la cota de la línea de gradiente hidráulico en ese punto 2. Recuerden que se calcula como Z2 más P2 sobre gamma. Z2 son 87 metros. Y P2 sobre gamma menos 1.59 metros. Respecten el signo de P2 sobre gamma en el cálculo de la cota de esas líneas de gradiente hidráulico. Esto da igual a 85.4 metros. Tengan en cuenta que la cota del eje de la tubería son 87 metros y si la cota del gradiente hidráulico está por debajo de esos 87 metros, quiere decir que esa línea va a quedar por debajo de la tubería. Cuando hagan los dibujos de estas líneas, sean muy respetuosos de las cotas y por dónde debería ir la línea en función de esas cotas. En este caso, la línea de gradiente hidráulico tendría una cota de 85.4. Miren bien que en este tramo de la tubería, que tiene diámetro constante, de aquí hasta acá, yo realizo mi línea de gradiente hidráulico horizontal, que recuerden que en tuberías de diámetro constante la línea de gradiente hidráulico tiene una cota constante. ¿Y qué pasa con la línea de gradiente hidráulico? Entre este punto y este punto. Obviamente esa línea de gradiente hidráulico cae y ya su cota es variable porque miren bien que entre esos puntos el diámetro de la tubería disminuye.
Entre este punto y este, el diámetro de la tubería aumenta, por lo tanto, entre esos puntos, la cota de la línea de gradiente hidráulico aumenta. La forma correcta de esa línea es horizontal, disminuye solo en la zona donde el diámetro de la tubería reduce, aquí donde el diámetro es constante sigue siendo horizontal, aumenta solo donde el diámetro de la tubería aumenta, toda esta zona de diámetro constante es horizontal, y miren bien que solamente se reduce esa línea de gradiente hidráulico aquí en la zona donde el diámetro de la tubería está disminuyendo. En la zona del chorro libre, recuerden ajustarla o acoplarla a la misma altura del chorro. Solo nos faltaría dibujar la línea de gradiente hidráulico en la entrada de la tubería. ¿Qué pasa entre este punto y este? Es decir, entre este punto antes de que el flujo entre a la tubería y este punto en el cual ya el flujo entró a la tubería. Aquí perfectamente pueden unir esos dos puntos de la línea de gradiente hidráulico. Allí tenemos entonces nuestra línea de gradiente hidráulica total. Solo para dar finalización al ejercicio nos quedaría como tarea para la próxima sesión virtual el cálculo de la altura máxima de este chorro que sale de la tubería. Ese cálculo de la altura máxima sencillo lo pueden realizar mediante ecuaciones de tiro parabólico. Pueden hacerlo antes de la próxima sesión virtual para que repasen las temáticas de la sesión del día de hoy, pero igual en el comienzo de la próxima sesión resolveré el cálculo de esa altura máxima. Hasta pronto.